Día 206. Lección número 26. Carta a Santiago. ¿Por qué leer este libro y cómo entenderlo? El autor se identifica como Santiago, sin más detalles, lo cual sugiere que se trata del más prominente de los 4 Santiagos a los cuales hace referencia el Nuevo Testamento, es decir, el hermano de Jesús y líder del Concilio de Jerusalén. El autor no pudo haber sido el apóstol Santiago, que murió muy temprano, en el año 44 después de Cristo, para haberla escrito. Los otros 2 hombres llamados Santiago no tuvieron la estatura ni la influencia que sin duda tuvo el escritor de esta carta. Santiago fue uno de los hermanos de Cristo, probablemente el mayor de ellos, ya que encabeza la lista de Mateo. Leer Mateo capítulo 13, versículo 55. Como los demás, al principio no creía en Jesús e incluso lo retó e interpretó mal su misión. Más tarde llegó a ser una figura muy prominente en la iglesia. 1. Fue una de las personas seleccionadas para que Cristo se le apareciera después de su resurrección. 2. Pablo lo describió como una columna de la iglesia. 3. Pablo se entrevistó con él en su primera visita a Jerusalén, luego de su conversión. 4. Pablo hizo lo mismo en su última visita. 5. Cuando Pablo fue liberado de la prisión, les dijo a sus amigos que se lo comunicaran a Santiago. 6. Santiago fue uno de los líderes e importantes personajes en el Concilio de Jerusalén. Tan conocido era Santiago que Judas pudo identificarse simplemente como el hermano de Jacobo. 8. El historiador Josefo y algunos autores judíos cristianos dan cuenta de la gran estima que gozaba Santiago por parte de los habitantes de Jerusalén, especialmente de los pobres. Es posible, sin embargo, que su dura crítica a los aristócratas lo haya indispuesto con los sacerdotes. A la muerte del procurador Festo en el año 62, el sumo sacerdote Anano II ordenó la ejecución de Santiago ese mismo año. Las protestas públicas fueron tales que el nuevo procurador tuvo que deponer a Anano II de su cargo. ¿Cómo leer Santiago? ¿Cansado de dar vueltas? ¿Quieres que alguien te lo diga directamente? Santiago es el indicado. Va directamente al grano. En esta carta sincera a todos los creyentes, él no trata de agradar a nadie sino al Señor. Su mensaje expone claramente motivos y acciones erróneas, llenando esta breve carta con 54 órdenes. Él nos instruye cómo vivir una vida de fe que es pura y verdadera. Muchas de las declaraciones de Santiago nos recuerdan los proverbios del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Santiago insta a responder con amor, humildad y paciencia, sin importar las circunstancias de nuestro día a día. Esta es la verdadera fe. Esta carta tiene una postura seria en contra de la hipocresía y la religiosidad. Santiago describe la maldad de una lengua sin control, que adula a los ricos y que se jacta de los planes orgullosos. No busques aquí trivialidades piadosas. Espera encontrar una serie de instrucciones contundentes, específicas y prácticas que te ayudarán a desarrollar una vida cristiana auténtica. Jesucristo es la respuesta. Crea a Dios. Sigue a la iglesia. Los cristianos también hacen grandes afirmaciones, pero a menudo son culpables de contradecirlas con su conducta, afirmando que confían en la verdad de Dios y que son su pueblo, pero se aferran al mundo y a su sistema de valores. Poseyendo la respuesta correcta, contradicen el Evangelio con su vida. Con estilo enérgico y palabras bien seleccionadas, Santiago encara este conflicto.
No es suficiente hablar de la fe cristiana, sino hay que vivirla. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? La prueba de que nuestra fe es genuina es una vida cambiada. La fe genuina producirá inevitablemente buenas obras. Este es el tema dominante de la Epístola de Santiago, sobre el cual da prácticos consejos mediante un discurso teológico sobre la relación entre la fe y la conducta. Luego Santiago muestra la importancia de controlar nuestras palabras. El autor distingue entre dos clases de sabidurías, la terrenal y la celestial. Luego anima a abandonar los malos deseos y obedecer a Dios. Santiago condena a quienes confían en sus propios planes y recursos. Por último, Santiago exhorta a sus lectores a ser pacientes con los demás, a ser íntegros en sus promesas, a orar por otros y a ayudarse mutuamente a permanecer fieles a Dios. Se pudiera considerar esta epístola como un manual sobre cómo llevar la vida cristiana. Le espera en esta epístola confrontación, exhortación y llamado. Lea Santiago y llegue a ser un hacedor de la palabra.